información desde el canal 18.1. Las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Sumérgete en el emocionante mundo de los videojuegos y acompáñame en esta aventura llena de fascinantes historias. Soy José Alegría y te invito a acompañarme en The Gamer Show todos los sábados a la 1 de la tarde. Por UCI, un canal inteligente. Un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en UCI, un canal inteligente. Les saluda Carlos Anderson y yo voy a conducir hoy día este conversatorio donde vamos a tratar un tema de esos aquellos que de repente están un poco lejanos de nuestra inmediata atención, pero que sin embargo tienen, cuando uno le da una mirada más de mediano a largo plazo, una importancia soberana, realmente importante. El 1 de julio se celebraron los 100 años del Partido Comunista Chino. China, como sabemos, es no solamente una de las dos potencias mundiales más importantes del mundo, sino que también es nuestro principal socio comercial y una fuente casi inagotable de inversiones al Perú. Así que creemos que es interesante e importante ver dónde está China hoy, 100 años después de creado el Partido Comunista, 72 años después de iniciado un gobierno pues, de partido único que todavía continúa, ¿verdad? Y que ha sido, por supuesto, también fuente de atención por todo el tema de la crisis del coronavirus, que de alguna forma empezó allá en esas tierras. Para conversar sobre este tema vamos a tener aquí a Augusto Hernández. El señor Augusto Hernández es abogado, especialista en Derecho y Ciencia Política, pero sobre todo en Derecho Internacional, así que creo que va a ser muy, pero muy interesante escuchar sus puntos de vista. También esperamos tener al embajador Óscar Mautua, que debe estar uniéndosenos en cualquier momento. Y tenemos, por supuesto, a una voz autorizada como la de Carlos Aquino. Él es profesor de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y, por supuesto, uno de los grandes especialistas en el tema de economías asiáticas.
Antes que nada, quiero darle el pase a Jennifer Gómez de la Fundación Friedrich Naumann para que nos dé oficialmente la bienvenida. Jennifer. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Bienvenidos a todos, un gusto estar nuevamente un viernes con IDF, acá en Instituto del Futuro, en estos eventos que son tan interesantes. Bueno, les cuento un poquito lo que es la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania, se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, la Oficina de Países Andinos, trabaja no solamente para Perú, sino también para Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Estamos enfocados en defender los valores liberales, así que trabajamos en actividades referentes al Estado de Derecho, educación de calidad, Smart Cities, digitalización, economía social de mercado. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF, Países Andinos, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer, y gracias, por supuesto, por este apoyo siempre de la Fundación Friedrich Naumann para poder llevar a cabo estos conversatorios semana a semana. A ver, entonces, 100 años. ¿Qué tal se ve el Partido Comunista Chino cumpliendo 100 años? ¿Cansado, agotado o por el contrario, revitalizado? ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos? Carlos Aquino. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué En tal? primer lugar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Saludos a Gusto de verte por acá. Sí, yo creo que en verdad el Partido Comunista Chino está en su mejor momento, ¿no? Yo creo que no exagera el presidente Xi Jinping. Él dijo en su discurso celebrando, ¿no? El 1 de julio dijo que han pasado 100 años, pero estamos en el mejor momento del partido. Y creo que tiene en gran parte razón, ¿no? Porque el hecho mismo de tener 70.000 personas en la plaza Tiananmen sin máscara, algo que creo que ningún país en el mundo podría hacerlo, ¿no? Y segundo, es que China pues ha logrado en bastante forma, creo yo, controlar la pandemia. ¿Y eso qué significa? En términos prácticos, eso significa que su economía está caminando. De hecho, la economía china fue la única que creció el año pasado 2.5, me parece, 2.3%, y este año crecería 8.5. Entonces, si uno lo ve de esa manera, aunque no hay obviamente encuestas en China, no hay elecciones libres que puedan medir la popularidad del partido, yo creo que mucha gente apoya porque el Partido Comunista Chino se encarga cada rato de hacer recordar a la gente de que China justamente es el país que ha controlado la pandemia, China es el país que está creciendo. Entonces yo creo que en ese sentido China, el Partido Comunista está en su mejor momento. Ahora, esa es la imagen interna, obviamente. La imagen externa, como sabemos, es un poco más complicado. Sabemos los problemas que tiene con Estados Unidos, sabemos un poco la desconfianza que hay de algunos países que acusan incluso a China de ser el origen del virus, pero en el tema interno yo creo que no exagera el presidente Xi Jinping al decir que el Partido Comunista, después de 100 años, está en su mejor momento. Ok, bueno, esa es la parte de lo bueno, después veremos lo malo y también de repente lo feo, ¿no? Como para completar toda la foto. Pero estas son impresiones iniciales que yo después, Carlos, y a todos les digo, ¿no? En este papel de abogado del diablo que a veces yo, que me encanta, la verdad, ejercer, voy a ir cuestionando algunas de las cosas que vienen, digamos, señalando. Así que quería preguntarle ahora a nuestro invitado también, al doctor Augusto Hernández, para que nos dé sus primeras impresiones sobre el Partido Comunista 100 años después. Gracias, bueno, Carlos, al señor Carlos Anderson por la invitación. Un placer. Quiero saludar también al doctor Carlos Aquino, que es el director del Centro de Estudios Asiáticos. Y bueno, pues una de las máximas autoridades en economía asiática en el Perú. Una de las máximas, no, yo creo que es la máxima autoridad. Por eso está aquí en el programa. Por eso es grato para mí Claro. también compartir el ser miembro del CEAS, Centro de Estudios Asiáticos, fundado hace 2 años aproximadamente. Volviendo a los 100 años, claro, efectivamente, el 1 de julio de 1921, en la concesión francesa en Shanghái, se funda el Partido Comunista Chino. Por intelectuales que estaban pues desilusionados con
con la suerte que tenía China en lo que llaman ellos el siglo de las humillaciones, y también y sobre todo el impulso del Comintern, que era desarrollado por la entonces Rusia bolchevique, ¿no? Después de la Revolución Rusa, que instaron a estos políticos e intelectuales a crear un partido comunista. Y de ahí, bueno, poco a poco el partido se ha expandido. Mao en la década de los 20, al inicio de la guerra civil, ya es uno de los líderes, liderazgo indiscutido tiene pues en la década de los 30, y como se había mencionado, llegan al poder pues en 1949. Básicamente pues el Partido Comunista en el poder ha tenido dos periodos: el periodo del maoísmo, bajo el mismo Mao, y el periodo posterior de Deng Xiaoping y sus reformas, y sus sucesores que han mantenido las reformas. Entonces, acá hago alusión a lo que Carlos, nuestro gran amigo Carlos, nos estaba comentando, y era que el resultado es que China pues es una superpotencia, la máxima superpotencia mundial después de Estados Unidos, la máxima potencia económica mundial después de Estados Unidos. Pero en junio se presentó el secretario de Defensa, que es equivalente al ministro de Defensa, junto con el jefe, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el Capitolio, ante el Congreso de Estados Unidos, pidiendo un aumento del presupuesto a $715 millones para el año que viene. ¿Por qué? Porque dice que si no lo hacen, Estados Unidos se quedará más rezagado y perderá la carrera entonces por el mantenimiento de esa posición preponderante con China, quizá en los próximos 10 o 20 años. Entonces Estados Unidos no puede darse el lujo de dejar esa carga para generaciones sucesivas. De acuerdo. Está en un debate, ¿no? Un debate sobre la posición de Estados Unidos frente a China. Y China es, bueno, ahora un país portentoso, ¿no? Bueno, sí, es un país portentoso, pero también es un país que difícilmente uno podría calificar de democrático, o me equivoco, o existe un adjetivo un poco más apropiado, de repente un autoritarismo exitoso, porque el adjetivo de comunismo, como que, o un país comunista, como que se presta a muchísimas acepciones, ¿verdad? Su economía ¿es una economía comunista o más bien de estilo capitalista? Carlos Aquino, a ver, pongámosle un poquito de carnecita a estos adjetivos. Sí, bueno, primero por lo que dijiste, ¿es China democrático? No, obviamente si uno lo compara con los estándares que manejamos en Occidente, democracia, ¿qué significa? Alternancia de partidos en el poder, elecciones libres, eso obviamente no hay en China, ¿no? El Partido Comunista tiene un monopolio del poder. Eso está escrito en la Constitución de la República Popular China. La República Popular China dice que el Partido Comunista es el que gobierna China, y eso va a ser así. Entonces, si hablamos de democracia en el sentido de elecciones libres, eso no existe, obviamente, ¿no? Claro, si es así, se supone que es un gobierno autoritario. Eso sí, si uno lo define en términos políticos. Ahora, hablando del tema del Partido Comunista, es cierto, el Partido Comunista es el que tiene el predominio del poder, pero justamente este Partido Comunista que tomó el poder en 1949 e instauró un sistema de economía socialista copiada de la Unión Soviética en ese tiempo, justamente el 79 inició un proceso de reforma, ¿no? Que incluyó ¿qué? Incluyó elementos de una economía de mercado, abrió el trabajo a la iniciativa privada, admitió inversión extranjera y empezó a explotar los mercados del exterior. Entonces, en el tema económico, obviamente hay todos los elementos de una economía de mercado. Tan es así que China se define como una economía de mercado socialista. ¿Qué significa eso? Sencillamente es que es una economía de mercado, pero claro, hay un Estado que tiene en parte un control de esa economía de mercado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los precios en la economía, ¿cuáles son? El salario es prácticamente libre, la tasa de interés en cierta forma todavía lo controla el Banco Central y casi todos los bancos son estatales, y el tipo de cambio también en cierta forma lo controla el Estado. Pero los precios de la economía prácticamente, excepto algunos básicos, son totalmente libres. Entonces es una economía de mercado socialista, es una economía de mercado, pero donde el Estado todavía tiene poder para decidir ciertas cosas. Y por supuesto, hay algunas empresas estatales, menos que antes por supuesto, pero que cada vez en algunos sectores
son bastante fuertes. Y de hecho en los sectores llamados estratégicos, acero, electricidad, en minería, eso obviamente el Estado tiene una presencia bastante grande. Entonces es una mezcla, ¿no? Algunos podrían decir, en lo político es un partido, es un sistema socialista, un partido monopólico en el poder, pero en lo económico es más democrático en el sentido de que hay una economía de mercado. Y eso explica en realidad el apoyo que tiene, creo yo, sinceramente, de la gente, ¿no? Claro, obviamente no hay elecciones, pero quizás, como se dice en esta etapa, la gente está feliz de que puede enriquecerse. De hecho, uno de los eslogans de Deng Xiaoping cuando empezó sus reformas en el 79, ¿recuerdas, Carlos? Era no solo de que no importa de qué color sea el gato, perdón, con tal de que case ratones, sino el ser rico es glorioso. La persona que es rica crea valor, crea trabajo. Entonces, como te digo, es una mezcla en lo político autoritario, pero en la economía, digamos que es bastante democrático. Cualquier persona emprende un negocio y se puede hacer rico. Y hay aunque eso también necesita una calificación. A ver, voy a calificar, o sea, en el sentido, voy a moderar lo que acabas de decir de manera tan tajante. Hace unos días hemos visto, por ejemplo, que la empresa Didi Global, que es como decir más o menos Uber, ¿verdad?, estaba a punto de salir al mercado en una emisión inicial de acciones en los Estados Unidos, una emisión que más o menos se valoraba en 58.000 millones de dólares, porque según me dicen Didi es mucho más grande que Uber, ¿no? También China es tremenda economía, ¿verdad? Pero sin embargo, el regulador chino ha dicho no va, y no ha ido, porque y uno diría, pero bueno, está bien ese regulador, esto es un tema eminentemente entonces regulatorio económico, ¿dónde está esa calificación que usted quiere hacer, señor Anderson, con relación a cómo lo político también impacta sobre lo económico? Bueno, es que es muy sencillo, cuando uno ve la razón por la cual el regulador pone freno, es el tema de los datos privados, ¿no? En China, como sabemos, todos los datos privados son controlados por el Estado, ¿no? Entonces ahí hay un monopolio adicional que está siendo, por supuesto, de alguna forma retado por estas grandes empresas de tecnología. Por eso es que el equivalente, por ejemplo, de Google o de Amazon, que es Alibaba o Tencent, ¿verdad?, son empresas que están en estos momentos siendo atacadas directamente por el Partido Comunista Chino y se ve en la prensa, etc. Es decir, ¿hay límites también para la libertad económica o esto es simplemente mala prensa? Carlos. Justamente ese es el tema, Carlos. China en el 79 no había economía de mercado, no había empresa privada, no había iniciativa privada, todo era estatal. Entonces, bajo estos 43 años de crecimiento económico consecutivo de casi 9.5 promedio anual, las empresas privadas han crecido. Entonces, ese es un nuevo desafío para el Partido Comunista. ¿Qué pasó con Jack Ma? Que tú lo has dicho el año pasado. Lo que pasa es que Jack Ma criticó, él dijo, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que estemos en el siglo XXI y siga teniendo estas viejas regulaciones del Estado? En el sentido que los bancos estatales querían, pues, controlar todas las finanzas. Y tú sabes que él, a través del famoso fintech, quería traspasar eso. Entonces el Estado chino siente que esas empresas privadas que ayudó a proteger, que ayudó a crecer, se le están escapando el alma. Entonces es una discusión, Carlos. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas privadas pueden irse por su lado? Y obviamente en China me parece que no pueden irse por su lado. El gobierno nos va a controlar. Por un tema también de seguridad nacional. Sí, tienes toda la razón, pero justamente ese demuestra un poco el éxito del Partido Comunista en forjar una empresa privada lo suficiente grande, pero obviamente hay el peligro de que se le escape el poder y por eso le está poniendo un freno, ¿no? Claro, le pone un freno, pero entonces también le pone un freno a esas posibilidades que tiene hoy en día la economía china, ¿no?, de realmente superar a la economía norteamericana, ¿verdad? Desde el punto de vista de la creatividad, las fuerzas, digamos, de la innovación, etcétera. Pero tienen este pelo. Sí, me permite solo una inteligencia, Carlos. Sí. ¿Recuerdas tú que hace 10 años, 15 años se decía, ¿no? En China crece el Internet, la gente va a tener a su disposición instrumentos para comunicarse sin cortapisas del gobierno, pero en cierta forma mucha gente dice, quizás tú estés de acuerdo, que el Internet ha servido para reforzar el control que el gobierno tiene de China. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo de eso de que si no se le da totalmente libertad
a la gente en ese sentido se pueda restringir la creatividad de los chinos. Yo creo que claro, o sea, si fuera 100% como en Estados Unidos, surgiría quizás una empresa más grande, pero tú sabes, obviamente, Estados Unidos es una economía de oligopolio, o sea, Apple, Google, Amazon controlan prácticamente grandes aspectos de la... Es lo mismo claro. Con Uber, con Tencent, Alibaba, etc. Por ese es el problema. Okay. Y termino solo con esto, termino nada más. O sea, la razón por la que China no permitió que en su mercado ingrese Facebook, Google, Amazon, no es tanto por un tema de libertad de expresión, es porque obviamente China no quería regalar el mercado de 1 billón de personas en ese momento, de 1.000 millones de personas, a empresas extranjeras. Pero nosotros tenemos derecho a formar nuestras propias empresas y los resultados se ven ahí. Qué interesante, ¿no? Porque eso es una forma de mercantilismo, porque nosotros podríamos decir también lo mismo aquí en el Perú, cuando vienen las compañías chinas, ¿verdad? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, porque son las contradicciones que uno va mirando. Pero a ver, Carlos Aquino hizo una... sin decirlo claramente, pero realmente ha descrito lo que para muchos estudiosos es el contrato social que existe entre el gobierno chino y la sociedad china. Un contrato social mediante el cual los ciudadanos chinos dicen, bueno, voy a sacrificar libertades políticas, ¿verdad? Un poco, y a cambio espero tener altas tasas de crecimiento, mejoras sustantivas en los estándares de vida, ¿verdad? Y ese parecía ser el caso, ¿no? Porque efectivamente lo que hemos visto, un aumento sustantivo en los estándares de vida, progreso económico, etcétera, y bueno, una población, excepto en lugares como Hong Kong y en otros más, que han habido, digamos, protestas, etcétera, pero en general no digo que sea una aceptación clara y diáfana de este contrato social, pero es más o menos lo que tenemos, ¿verdad? Los analistas, los internacionalistas apuntan que en eso justamente reside la gran debilidad potencial de China, que eventualmente China dejará de crecer a las tasas en que ha venido creciendo, no podrá seguir aumentando la capacidad, digamos, de consumo, de bienestar de los ciudadanos chinos, y que en ese momento, tal y como pasó en Japón, como pasó en Corea, como pasó en todos estos países que han tenido más o menos la misma ruta, ¿no? Que en esos momentos entonces los ciudadanos chinos saldrán a decir, no, yo también quiero mis libertades políticas. Doctor Hernández, ¿usted cómo lo ve? ¿Está de acuerdo con esta descripción, digamos, del contrato social y este temor, esta especie de espada de Damocles de que eventualmente se revierta lo que tenemos hoy en día? Bueno, comparto y suscribo las opiniones de Carlos, aunque Carlos en realidad... Aquí hay dos Carlos, ¿ah? Mi tocayo o yo. Me refería al profesor... No, yo sé, aquí no, claro. Carlos, profesor principal de Economía Asiática, y mi campo, bueno, yo soy profesor de Política Internacional, entonces yo cometí un crimen si me meto en temas de economía, pero sí quisiera incidir en algunos conceptos. Pero yo te preguntaba, no de economía, ¿no? Política Internacional justamente tiene que ver con con el contrato social, ¿no? De la sociedad. Te doy bienestar, pero a cambio te pido que te restringas en tus derechos políticos, déjame controlarlos yo, ¿no? Y en tu derecho de libre elección, etcétera. ¿No tienes una opinión al respecto? Claro, ahí ya vamos entonces con la combinación de lo que Carlos señaló hace un momento sobre la economía socialista de mercado, en el plano económico, pero con el mantenimiento del sistema político de partido único, en el Partido Comunista. Entonces, Deng inicia las reformas que han continuado pues sus sucesores, Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual, ¿no? Xi Jinping. Deng y sus sucesores han mantenido esas reformas económicas para crear esta economía tan pujante. Sin embargo, a partir de Deng, desde el inicio de las reformas, no se puso en peligro o bajo amenaza la hegemonía del Partido Comunista Chino. O sea, el sistema político chino sigue siendo de partido único, un sistema autoritario de partido único. Entonces, se puede permitir toda la libertad económica, pero eso fortalece pues al Estado, al régimen. Y eso no, obviamente, pues, por el momento no va a variar. Es más, se ha demostrado con los hechos que el Partido Comunista no va a renunciar al poder. ¿Y dónde se demuestra? Para comenzar, tenemos la masacre de Tiananmen.
en junio de 1989, donde creo que millares de personas murieron, ¿no?, a raíz de la represión del Ejército Popular Chino. No, de hecho, tienes toda la razón. De hecho, el The Economist, por ejemplo, cuando trata el tema de China y la califica, ¿no?, de un autoritarismo exitoso, señala que una de las razones por las cuales es exitoso es porque, a diferencia de otros regímenes, no ha tenido ningún empacho en mostrarse como realmente ruthless, le llaman ellos, es decir, implacables, ¿no?, a la hora de reprimir, digamos. E incluso por ahí leía que desde la prensa china, ¿no?, un poco como que denostaban de la Unión Soviética y de la incapacidad que tuvo el régimen soviético de reprimir con firmeza para evitar justamente el descalabro del imperio, otrora imperio soviético. Y quiero preguntarte, aprovechando ahora tu especialidad de política internacional, sobre el concepto de Greater China, de la China más grande, ¿no?, porque eso nos va a dar pie a conversar un poco sobre Hong Kong, sobre Taiwán, sobre un poco el papel de la geopolítica en esa zona del mundo. Claro, China está aspirando a convertirse en el centro del sistema político internacional, al igual que el económico. Para tal fin, está expandiendo su política exterior. Desea, tener con la línea, pues, de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, tener amigos, inversiones en África, expande sus influencias en política exterior, incluso en América Latina, también con sus inversiones, y tiene una especie de bloque o alianza de facto con la Rusia de Putin, frente, pues, al bloque norteamericano dirigido por Estados Unidos. A partir de Donald Trump incluso se inicia lo que muchos analistas llaman, pues, la nueva Guerra Fría del Pacífico, ¿no?, en alusión, pues, a lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces yo diría que China sabe que está adquiriendo cada vez más el poder económico que ha adquirido como segunda economía mundial del 2010 en adelante hasta la actualidad, le ha dado grandes recursos, a tal forma de que China se está proyectando en el plano político y militar. Por ejemplo, en el mar de China Meridional, que es de la región de la isla de Hainan hasta Indonesia, el mar de China Meridional, que bordea, pues, unos 7 estados, China reclama el 90% del mar de China Meridional en base a su teoría, pues, de la línea de los 10 trazos, me parece. Una teoría que no tiene sustento, pues, en derecho internacional ni en la Convención de Derecho del Mar, pero China está reclamando el 90%. Pero el Tribunal Arbitral de la Convención de Derecho del Mar ha señalado que eso no es válido, no tiene sustento. Pero ya ha construido islas artificiales. Respecto a Taiwán, parece que no se siente lo suficientemente fuerte todavía para tomar Taiwán por la fuerza, porque habría que enfrentarse con Estados Unidos. El hecho de que China esté construyendo portaaviones es una evidencia de que quiere proyectarse. Un país que quiere proyectarse y extenderse a los mares es porque está construyendo portaaviones. Bueno, acá tenemos el embajador Maurtua que nos acompaña también. Muchas gracias. ¿Qué tal, embajador? Perdone, me disculpo marcadamente, pero yo no soy hábil en los sistemas de Zoom, y el apoyo técnico que me brindan con un retraso, e involuntariamente he llegado retrasado. No se preocupe, ha llegado exactamente a la hora precisa. A la hora precisa, porque estamos empezando a hablar, hemos hablado esta primera media hora, hemos hablado sobre un poco la historia del Partido Comunista Chino, su llegada al poder 100 años atrás, la versatilidad que ha experimentado a lo largo de estos años con líderes paradigmáticos como Mao Zedong, Deng Xiaoping y hoy en día el presidente Xi. Hemos hablado también un poco sobre caracterización, hemos tratado de entender si China tiene un régimen de economía capitalista o en qué sentido es comunista, ¿verdad? Hemos hablado un poco también del contrato social que existe implícito, que existe entre el gobierno o los gobiernos de China y los ciudadanos en materia de, no sé si renuncia expresa, pero por lo menos aceptación de las limitaciones en términos de libertad a cambio de mejoras sustantivas en el bienestar económico, ¿no? Y estábamos entrando entonces, después de toda esa conversación, a la geopolítica, ¿verdad? Comenzando por
ese concepto del Greater China, ¿no? de la China más grande, esa China que reclama soberanía sobre todas esas regiones que antiguamente le pertenecían y después tuvieron cambios, digamos, de soberanía, ¿verdad? Así que estábamos por allí y yo estaba a punto de mencionar algo que me pareció extraordinario. El The Economist, la revista The Economist, la revista británica, en una de sus ediciones de hace apenas unas 6 semanas más o menos, tenía en la carátula decía el lugar más peligroso del mundo, Taiwán. Y la pregunta es, ¿por qué sería Taiwán el lugar más peligroso del mundo? Embajador. Buena pregunta, ¿no? Sí. Tengo un compromiso moral de poder participar con ustedes. Taiwán no es peligroso. Yo lo que creo es que Taiwán es un modelo que contrasta con lo que es China continental. Recordemos que en los años 70 el Perú tuvo la visión de identificarse con la China continental, el régimen de la economía planificada, comunista, ¿no? Y lo hicimos por cuanto había pues una audacia en la creatividad de la diplomacia peruana respecto a lo que es China. Si bien es cierto, habíamos mantenido bajo una conducción correcta y adecuada con los cánones vigentes, en los 70 hubo una irrupción de modernización, de adecuación a una realpolitik. Y eso acontece. Y hay que reconocerlo y hay que admitir su visión, claro, su capacidad de visionar. Ahora, voy al hecho siguiente. Sí. Taiwán es un éxito. Taiwán ha manejado pandemia. Taiwán es una potencia económica. Taiwán incursiona en inversiones en el Perú, integra la Organización Mundial del Comercio. Pero China es el imperio. Claro. No cabe duda. 1.400 millones que tienen sus intríngulis, entre ellos las islas Spratly, y tienen sus dificultades con lo que es la propia Hong Kong y cosas por el estilo. Yo lo ponía, la pregunta era, embajador, más que nada justamente en términos geopolíticos, ¿no? El The Economist decía que Taiwán es el lugar más peligroso del mundo porque es el único lugar donde, dándole una mirada así al mapa mundi, donde se podría generar un enfrentamiento de carácter bélico, ¿no? entre Estados Unidos y China, en vista de todos estos ejercicios, digamos, militares y el compromiso de Estados Unidos de defender Taiwán, ¿no? En ese sentido era la pregunta, el mundo de la geopolítica, más que nada, ¿no? Sí, los diplomáticos no somos geopolíticos, los diplomáticos somos aficionados a la geopolítica. Nosotros somos reflejos más que geopolíticos, somos políticos de lo que interesa. Hay un axioma que es primordial. La política interna se refleja en la política externa. Ese es un axioma de convicción universal. Lo que hay que admitir es que sí hay tensiones, y las habrán siempre. La proximidad, pero Taiwán invierte en China sustantivamente. Claro. Va a haber un hecatombe, va a haber una conflagración, una disputa de qué orden en un mundo globalizado. Yo dudo mucho que se pueda producir. The Economist es muy acertado, pero creo que ahí los conozco bien por mis años en Gran Bretaña, en Oxford, y respeto mucho su visión. Yo no creo que llegue esto a situaciones dramáticas. Biden es un hombre que está demostrando visiones muy pragmáticas y de soluciones muy concretas, ¿no? Está girando en torno a Venezuela. En fin, no hagamos superlativo algo que es hasta cierto punto manejable. Perfecto. Ni China quiere, ni Taiwán tampoco. Perfecto. Lo dejamos ahí porque en realidad es parte de la anécdota más que de la parte sustantiva de este conversatorio que estamos teniendo acerca de China, mirando los 100 años y estos 72 años del Partido Comunista en el poder. Pero entonces, volviendo también al tema, digamos, de la geopolítica,
Está, por supuesto, todo el proyecto, bueno, que ya no es proyecto, realmente todo el programa o la estrategia, digamos, de expansión de China a través ¿cómo le llaman? La nueva ruta de la seda, etcétera. Y allí un poco la pregunta era, está claro que China tiene estrategias muy desarrolladas, muy bien pensadas en torno a los mercados emergentes, por ejemplo, a África, ¿no? Con las inversiones, etcétera, y de igual manera hacia América Latina. Latinoamérica. Exacto, hacia América Latina. Pero la pregunta es si en América Latina nosotros tenemos una política exterior pensada, previamente discutida, consensuada, etcétera, hacia China, o somos solamente reactivos. Ese es el problema, no tenemos. A ver, Carlos, a ver. Latinoamérica es lamentablemente un continente dividido, ¿no? Hay, por dar dos ejemplos, el tema de la Alianza del Pacífico por un lado, que tiene economías más abiertas, con tratados de libre comercio, mira a Asia, en cambio el Mercosur que se mira al ombligo, ¿no? Entonces ese es el problema, no tenemos estrategia. Y además es incluso distinto, ¿no? Por ejemplo, en el mismo trato con China, veamos el mismo trato con China. Por ejemplo, Chile, Perú, Costa Rica, otro país más tienen tratado de libre comercio con China, pero eso nunca sucedería. México, Argentina, Brasil, por una sencilla razón, porque ellos tienen, por ejemplo, algunas industrias que ellos quieren proteger. Nosotros somos más economías exportando materias primas. Entonces, si tú lo examinas los elementos, es un poco difícil que Latinoamérica tenga una actitud única. Ahora, los chinos quieren eso, justamente para eso se creó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y China. China, en vez de negociar con 33, 35 países latinoamericanos, dijo vamos a tener un foro, pero el foro lamentablemente tiene 100 voces, ¿no? Entonces no hay eso. Ahora, ¿que deberíamos tener? Claro que sí, pero me temo que las opiniones divergentes no permiten. Y para terminar, tú lo ves, por ejemplo, en este tema del comercio exterior, ¿no? Hay países que tienen superávit comercial con China, entre ellos está el Perú, entre ellos está Chile, entre ellos está Brasil, que exportan materias primas. Por eso tienen déficit comercial y por eso no tendrían problema, especialmente Perú y Chile, en tener un tratado de libre comercio que lo tienen, pero México tiene un enorme déficit comercial con China y varios países más. Entonces ese es el problema, tú lo ves ya desde el punto de vista económico también. Entonces el problema es que no veo yo unidad, y no solo en el caso de China, miran en muchos sentidos Latinoamérica, a pesar de que somos yo enseño economía internacional, yo pongo el ejemplo de la Unión Europea. Imagínate tú, Europa Occidental, que se ha peleado 3 veces, tienen diferentes idiomas, costumbres, religiones, ¿cómo se han unido? En cambio nosotros supone que en Latinoamérica tenemos un pasado común, un idioma común, religión común, pero el problema es que no tenemos pues esa visión común, no tenemos pues, tú lo sabes bien, Carlos, y vas a estar un mes más en el Congreso, vas a estar en el centro de la política, no tenemos lamentablemente políticas de largo plazo que miren los intereses del país, me parece, ¿no? Bueno, sí, a ver, genial. Yo les comentaba hace un rato que en lo que he estado, digamos, preparándome, porque evidentemente yo, como presentador y como abogado del diablo, no soy el experto en la materia, ustedes son los expertos, pero a mí me gusta un poco investigar antes de, ¿no? Para poder hacer, espero, preguntas inteligentes. Y en las interpretaciones que hay acerca de por qué China, el modelo comunista de mercado, o de mercado socialista, como quieran ponerlo, digamos, ha tenido un éxito indiscutible, ¿no? Una de las razones, las dije al principio, era el haber sido, no haber tenido contemplaciones a la hora de reprimir. Pero la segunda es una tremenda agilidad ideológica, es decir, la capacidad para ir cambiando en los tiempos. Yo quisiera preguntarle, no sé, a ustedes, que mejor lo pueda poner, si pudiera hacer una comparación entre Mao, Deng Xiaoping y el presidente Xi. Mira, si me permites. Sí. Mao hizo la revolución en 1949, ¿no? Obviamente él es venerado porque unificó China, ¿no? China estaba sometido, como se dice, 100 años de dominación. Pero obviamente todo el mundo reconoce los errores que ha tenido Mao, ¿no? El gran salto adelante, la revolución cultural. Frente a todo ese desorden vino Deng Xiaoping y puso orden. Ahora, China tiene, el Partido Comunista específicamente, seguía por el pragmatismo. Son dos cosas en realidad. Pragmatismo, aprende sus errores, hace planos quinquenales, pero no significa que esos planes quinquenales se hagan cumplir a rajatabla, se evalúan todos los años. Si hay algo que corregir, se corrige. Y el otro, que tiene que ver con lo siguiente, y que explica, Carlos, por qué hasta ahora sobrevive, es que es meritocracia. Yo siempre pongo el ejemplo.
Xi Jinping es ahorita presidente. Él ha sido antes secretario general del Partido Comunista de todo China. Él ha sido antes secretario general de varias provincias. Él ha sido antes secretario general de varios distritos. Entonces, todos los dirigentes chinos que están en el poder tienen por lo menos 30 o 40 años de trabajo, de función. Entonces se han formado y los van evaluando conforme trabaja. Entonces yo creo que esas son dos cosas del Partido Comunista. Es el pragmatismo y la meritocracia. Ahora, entre Deng Xiaoping y Xi Jinping hay una gran diferencia. Deng Xiaoping dijo, ¿no? China debe tener un perfil bajo y esconder sus debilidades, ¿verdad? Y algunos justamente acusan, tú sabes muy bien, acusan a Xi Jinping pues de dejar atrás ese tema que algunos dicen debería ser prioritario para China. Pero las cosas son distintas, Carlos. O sea, el mundo no es el de Xi Jinping. China es la segunda economía más grande del mundo. China es el país, más de la mitad de los países del mundo tienen a China como su mayor socio comercial. China es el mayor inversor. El año pasado China recibió incluso mayor inversión extranjera que Estados Unidos. China es el que más ayuda da al mundo. Entonces, las cosas han cambiado. Y además, China se siente, yo creo que con gran razón, la crisis financiera internacional de 2007-2008, China es la única economía grande que no solo no creció, sino creció más que otros, y la prueba del año pasado. Entonces yo creo que es diferente la China de hace 40, 30 años de Deng Xiaoping. Entonces obviamente la realidad es distinta. Como bien dijo el embajador Maurtua, la política exterior refleja la política interior. Entonces China no puede estar como hace 30 años, pues China ha cambiado, se ha fortalecido y se comporta como una potencia, ¿no? Ok, perfecto. La película, sí, embajador. No, siguiendo una postilla nomás a la ilustración que nos ha brindado nuestro querido amigo, yo quiero resaltar, Deng Xiaoping para mí es el gran promotor con una vitalidad extraordinaria que ha puesto a China en esta situación y que ha generado. Hay culto a la personalidad, hay prácticas a veces expansivas, porque tiene un ancestro imperial, desde Napoleón. No incitemos a China de cuando se despierte ese león, es así. Ahora, su calidad, su capacidad, también tiene un hándicap que teniendo partido centralmente planificado, economía centralmente planificada, ha hecho una apuesta capitalista y le está yendo bien. Pero también tiene deudas, aunque haya salido de la extrema por esa recién el año pasado, después de un siglo, ¿no? Tomó tiempo, ¿no? Tomó tiempo y mucho, con una población bárbara y con represiones brutales. Pero hay que reconocer que viene logrando y se está proyectando. Se está proyectando en búsqueda de materias primas. Yo no creo que sea eso. Es un rol imperial, es un rol de gravitación trascendental y lo veo además confrontado, no lo vemos todos, confrontado con los Estados Unidos en algo que debemos ser muy cuidadosos, porque esa es una pelea de blancos o de chinos entre blancos y chinos, ¿no? Como ocurrió en San Francisco en la época de los ferrocarriles, los coolies, ¿no? Pero en otras dimensiones. Así que seamos prudentes. Es un tema y es una lógica en la cual decir que la CELAC va a determinar, no creo que podamos determinar. Hay que tener mucha conciencia de las limitaciones que tienen los estados. Okay. Una cosa es las dimensiones de Norteamérica, de la Unión Europea, que sí se ha consagrado, y otra cosa es Latinoamérica, que como bien ha acertado Carlos, pues estamos polarizadísimos y con mayor evidencia en estos tiempos vigentes. Perfecto. Hay un tema que quisiera explorar un poquito más, que es el tema del culto a la personalidad. Este año, en lo que va del año, una de las películas más importantes en China, donde sí se puede ir al cine, se llama 1921, que es justamente el año de creación del Partido Comunista Chino, y es básicamente la vida del joven Mao, ¿no? Y pareciera haber una especie de celebración nuevamente de la personalidad de Mao, en momentos en que hace 3 años que el presidente Xi, por ejemplo, eliminó esa cláusula que impedía, ¿no?, la reelección continua, ¿no?, y pareciera haberse erigido como una especie de nuevo Mao
¿verdad? Y entonces yo quería preguntarles, de repente al doctor Hernández, ¿cómo ve usted el tema del culto a la personalidad y cuáles son los peligros que podría eso acarrear hacia adelante? Claro, en el caso de China, uno de los peligros de que exista partido único es que el dirigente de este partido vaya a personalizar el poder y así desarrolle un culto a la personalidad. Es también un problema en relación con los derechos humanos, por ejemplo, la represión de los uigures en el Xinjiang, de los tibetanos en el Tíbet, de otros opositores también que hayan podido surgir. La represión en Hong Kong también de los políticos de oposición. Y esto trajo a colación, entonces, si la teoría de un país, dos sistemas no se va a aplicar, entonces en Hong Kong, ¿qué pasará cuando Taiwán se reunifique con China? Entonces, en materia de derechos humanos y otras materias de política interna, hay bastante cuestionamiento en relación entonces con este sistema de partido único. Yo diría que han tenido grandes logros. La tasa de analfabetismo cuando se inicia la Revolución China en 1949 era del 80%, cuando Mao muere es el 20% y ahora ha disminuido más todavía. Como dijo Carlos hace un momento, el mérito de la Revolución Comunista es haber dado estabilidad a China, un gobierno central, no dividido en señores de la guerra como existía antes, pero entre los puntos flacos y trágicos de este periodo, sobre todo el periodo de Mao, sería pues como Carlos comentó, para comenzar el gran salto adelante, ¿no? ¿Cuántas muertes habrá causado? Quizá 40 millones por lo menos, algunos dicen 55 millones, por no hablar de otros millones muertos a propósito pues de la colectivización de las pequeñas propiedades, de la reforma agraria, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto negativo. Perfecto, y justo lo que acaba de mencionar usted, doctor Hernández, me trae casi a una de las preguntas finales que yo quiero hacer, que es la siguiente. Se dice, desde China, cuando uno también lee lo que dicen los propios analistas políticos allá en China, dicen que la alternativa al sistema de partido único en China es el caos. ¿Es realmente esto así? ¿Tú qué dices, Carlos Aquino? Yo creo que no exageran en realidad, ¿no? Por lo menos ahorita. Quién sabe más adelante, pero de hecho ese es el otro tema. Si uno revisa la historia china, hasta ahora ha sido justamente, China ha estado en revoluciones, caos, invasiones, entonces la gran legitimidad que tiene el Partido Comunista, junto con obviamente haber enviado o haber permitido un desarrollo económico, es justamente la estabilidad política, que por supuesto tiene sus costos, y ya se ha hablado de algunas represiones en algunos lugares, pero sí, yo creo que no exageran tanto. Ahora, el problema es, China había ciudades que tenían, por ejemplo, lo mencionó Augusto, antes de la revolución, China estaba sometido a los señores de la guerra. Hay fuerte regionalismo, Carlos. Entonces, ¿tú te imaginas que se declare mañana, o no sé, en 2, 3 años más elecciones libres? Van a surgir esos regiones, Shanghai, Guangdong, Tianjin, Chengdu, Sichuan. Entonces, ese es el problema. Yo por lo menos creo que en el corto y mediano plazo, hablar de una China sometida a elecciones libres sería definitivamente un caos. ¿Quién sabe en el largo plazo? Tú también mencionaste, ¿no? Se decía que cuando se desarrolla una clase media grande se supone que puede ser posible una democracia, pero obviamente ese no es el caso de China. China tiene 1.400 millones de habitantes, es cierto, tiene un PIB per cápita de $10.000, probablemente hay 200 o 300 millones de personas que viven en las grandes ciudades que tienen como $20.000 para arriba, pero todavía tiene, especialmente en las provincias, en el interior del país, en la zona occidental, probablemente el per cápita es $5.000 y menos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las reformas económicas de apertura de zonas francas, de apertura de ciudades donde vinieron las empresas extranjeras, fue en las zonas costeras. Y más bien, siguiendo el gradualismo de Deng Xiaoping, se dejó para después las reformas, el desarrollo en el interior del país. Entonces sí, te respondo que por lo menos en el mediano plazo yo no veo la posibilidad de elecciones tal como nosotros. Sí, podría devenir en caos. De acuerdo, ok, perfecto. Vamos a terminar ya haciéndole una pregunta. Rápidamente, Carlos, sí, si me permites, quisiera hacer referencia a algunos tópicos que creo que es de enorme gravitación, aunque he llegado tarde, resaltar.
China y el Perú, 500 empresas. Yo me he dirigido en varias oportunidades ante la Cámara de Comercio Peruano-China y pues chino-peruana, y son 500 empresas afincadas en el Perú. ¿China ha condenado el terrorismo? Claro que sí, a través de Naciones Unidas. China tiene el hándicap que aún está en una situación muy grisácea, la información proveniente de la Organización Mundial de la Salud respecto a si se originó o no, está comprobado o no el COVID-19, si fue un accidente o fue ciertamente un acto doloso. Yo no creo que los chinos hayan promovido un acto doloso porque sería inhumano. Y los chinos, por su población, por sus valores, por todas las situaciones que han atravesado a lo largo de su historia, debe haber sido un accidente. Pero también sabemos que hay una vinculación muy fuerte con el actual director general de la OMS. Y es tierra gris porque hasta ahora no se pronuncia categóricamente la Organización Mundial de la Salud, aunque los norteamericanos, obviamente rivales y contendores, los están sindicando como el origen de esta pandemia que afecta a la humanidad. Y tercero, hay vinculación entre China, el Partido Comunista Chino, que fue las interrogantes de tu convocatoria, frente a Sendero Luminoso. Pues no hay vinculaciones. China reniega, reafirmo, toda vinculación crítica y severamente en pronunciamientos, en instrumentos perfeccionados de la Organización Mundial de la Salud. Y si no, le ruego a Augusto Hernández que me haga las correcciones pertinentes. Creo que eran 3 tópicos que había que dejar registrados en una interrogante respecto. Pasé por San Marcos, me gradué en San Marcos y recuerdo las facciones moscovitas y las chinas y las punas y cosas por el estilo. Y tuve compañeros que estuvieron muy vinculados a la izquierda radical en el Perú, pero China ha sido muy sosegada en no involucrarse y más bien condenar, porque tiene problemas internos, los acaba de eludir con mucha versación nuestro querido Augusto. Gracias. Exacto. Bueno, solamente una pregunta así rapidita a cada uno, ¿no? ¿Celebraremos los 200 años del Partido Comunista Chino en el poder? ¿O en ese? a ver, embajador. Sí, ¿no? Así, nada más. No creo, porque la evolución misma de China, que va expandiéndose, lo va a llevar a un convencimiento de mayor liberalización. Yo creo una federación china, de la cual la provincia rebelde, que tanto preocupa a los amigos de Taiwán, pues va a ser una situación similar o próxima, aunque los taiwaneses se resistan, a que es una confederación, una federación de una China de otras dimensiones. Aunque en 100 años de repente... experto en futurología, claro, lo sabes mejor que yo. Lo que yo pensaba era más bien que en 100 años de repente ya no tenemos esas líneas imaginarias que nos dividen y que le llamamos fronteras. Bueno, muchísimas gracias. Carlos, sí, Carlos. Se me permite solo respondiendo. Yo creo que en 100 años el Partido Comunista, de lo pragmático es, probablemente va a evolucionar un partido que va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Solo una cosa nada más, ahora que estamos hablando de China, discúlpeme la propaganda, el Centro de Estudios Asiáticos va a iniciar justamente el próximo jueves una serie de seminarios sobre China. Justamente yo voy a dictar un ciclo de conferencias sobre China, entonces los invito a que se inscriban a ese curso. Muchas gracias, Carlos. Fantástico, ¿no? Aquí este tipo de publicidad es buena, porque el conocimiento hay que repartirlo e impartirlo. Muchísimas gracias a todos ustedes, al doctor Hernández, al embajador Maurtua y a ti, por supuesto, un gran amigo Carlos Aquino. Yo soy Carlos Anderson y este ha sido el conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en UCI, un canal inteligente. Muchas gracias.